Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Ateneo y muchas gracias por acompañarnos esta tarde para escuchar a don Luis Arias, que nos va a hablar de Valentín Andrés Álvarez, cuarta conferencia del ciclo Recuperación de relevantes personajes asturianos olvidados. El moscón Valentín Andrés Álvarez y Álvarez fue un personaje polifacético excepcional. Escritor, economista, catedrático, físico, licenciado en Derecho, humorista y consumado bailarín, perteneciente a la generación del 27. En el Madrid del primer tercio del siglo XX se codeó con los más selectos intelectuales del momento: Unamuno, Valle Inclán, Azorín, Ramón y Cajal, García Lorca, Gómez de la Serna u Ortega y Gasset, quien definió a Álvarez como el hombre que siempre está dejando de ser algo por las diversas empresas en las que se embarcó. Es lamentable que un personaje de la categoría intelectual de Valentín Andrés Álvarez sea un perfecto desconocido en esta tierra. Como máximo reconocimiento tiene dedicada una calle en Oviedo en el Campus del Cristo. Pero para tratar de sacarlo del olvido, nos acompaña hoy una vez más don Luis Arias Argüelles Mérez, coordinador de este ciclo de personajes asturianos olvidados. Don Luis Arias es un escritor que dio clase a los afortunados alumnos que tuvieron la fortuna de tenerlo como profesor en el Instituto César Rodríguez de Grado. Una persona valiente que prefiere enfrentarse a huir, que gusta del humor cáustico y los sentimientos a flor de piel. Utópico, superviviente y republicano hasta la médula, pero sin estridencias. Es educado, cortés, con una extraordinaria memoria y un excelente conversador. Nació en Laino, Salas, se licenció en Filología Hispánica en la Universidad de Oviedo y ha dedicado gran parte de su vida profesional a la enseñanza. Desde 1990 ha publicado más de una docena de libros, algunos de ellos presentados aquí en el Ateneo. Miembro del RIDEA, ha colaborado con numerosos medios de comunicación y desde hace 7 años podemos leerlo en El Comercio y les recomiendo que lo hagan. Ha recibido numerosos galardones como el Fernando Vela de Periodismo, el de la Asociación Manuel Azaña a la Lealtad Republicana o el Asturias de la Crítica en la modalidad de columnismo literario. Muchas gracias, don Luis, por acompañarnos una vez más hoy para que conozcamos mejor y no olvidemos a Valentín Andrés Álvarez. Cuando quieras, te escucho. Muchas gracias, presidente, por la generosa presentación y muchas gracias también a la Ateneo Jovellanos por acoger este ciclo acerca de 10 grandes figuras del mundo intelectual y artístico de Asturias, de la Asturias contemporánea, que en la mayor parte de los casos están en el olvido. Cuando presenté este ciclo, recordé una frase de uno de los primeros conferenciantes de esta casa, que fue el discípulo de Ortega, Julián Marías, cuando hablando de Jovellanos decía que el problema del ilustrado gijonés era que tenía muchos estudiosos, pero apenas tenía lectores. Y esto mismo que dijo Julián Marías acerca de la señera figura de Jovellanos, yo creo que puede aplicarse a la práctica totalidad de los personajes de este ciclo. También al moscón Valentín Andrés Álvarez. Y por supuesto también quiero dar las gracias al público asistente en unos tiempos como estos, de tanto riesgo sanitario y de una situación que no esperábamos vivir la inmensa mayoría de nosotros, o casi nadie, imagino, que esperase tener que vivir algo así. Bueno, centrándonos o pasando a abordar la figura de Valentín Andrés Álvarez, nace en 1891 en Grau y al hablar de topónimos asturianos yo no empleo la D intervocálica, aunque hable en castellano porque, bueno, no se dice. Dice el periodista y columnista Gregorio Morán que los únicos que dicen grado son los de Grau, que el resto del mundo, todo el mundo dice Grau. Bueno, nació en Grau en 1891 y falleció en 1891 y falleció en 1982. La fecha de nacimiento, el año de nacimiento, coincide también con la figura del poeta Pedro Salinas, a quien se considera el más viejo, el más veterano de la mal llamada generación del 27.
repito una vez más que mal llamada generación del 27, porque primero no es solo de poetas, sino también de artistas, sino también de grandes prosistas, sino también de filósofos, etcétera, y de filósofas como María Zambrano. Y no es solo una generación en la que hayan destacado, que por supuesto destacaron figuras tan extraordinarias como García Lorca, como Luis Cernuda o como Rubio Pedro Salinas, sino que también destacaron, hubo mujeres de un talento realmente desbordante que apenas figuran en los manuales de historia de la literatura, empezando por la propia María Zambrano, que no solo escribió ensayo y filosofía, sino también literatura y, por cierto, muy buena poesía y muy buena prosa poética, y figuras también como, por ejemplo, Rosa Chacel, que es una extraordinaria escritora, o María Teresa León, de la que acabamos de conocer sus memorias, Historia o Memoria de la Melancolía. Y hay grandes escritoras, escritoras señeras en la generación del 27, que apenas, en la mal llamada generación del 27, que apenas figuran en las historias de la literatura y en las historias de nuestras letras. También mal llamada generación del 27, desde mi punto de vista, porque esa denominación responde al tricentenario de Góngora. Y entonces yo no creo que defina tanto a esa generación su afán o la reivindicación que en su momento hicieron, que desde luego la hicieron de la poesía de Góngora, porque creo que la obra de esta generación va mucho más allá de reivindicar la poesía de Luis de Góngora. El propio don Valentín me decía una vez, el personaje del que vamos a hablar, que él había leído, porque estaba de moda en ese momento, de repente, Las soledades de Góngora, y decía en broma que no había entendido nada. Bueno, seguro que lo entendió, pero desde luego lo que sí tengo claro es que tampoco le entusiasmó demasiado. Bueno, Valentín Andrés Álvarez, nacido en 1891. Es uno de esos personajes que en principio se correspondería con aquello que Ortega llamó, de una manera yo creo que muy bella, muy certera y muy poética, de aquello que Ortega llamó vidas espectrales. ¿Qué son vidas espectrales? Aquella vida, aquella trayectoria, aquel destino que pudimos haber sido y no fuimos, cada uno de nosotros o cada una de nosotras. Es decir, somos, o al final tenemos un tipo de vida, tenemos una trayectoria, tenemos una profesión, tenemos una vida que desarrollamos, pero pudimos haber tenido otras muchas. Esto es lo que dice Ortega cuando viaja por primera vez a Argentina, y cuando viaja en tren por la Argentina dice esto de las vidas espectrales, imaginándose que en el caso de que él fuese argentino, país que en principio le cautivó y le enamoró y país que tiene mucha importancia en su trayectoria. ¿Por qué digo esto de don Valentín? Porque fue muchas cosas. Él mismo dijo, hablando de sí mismo, que pasó de los cuentos a las cuentas. Es decir, que pasó de dedicarse plenamente a la literatura, como publicaciones, como afición, como pasión, a dedicarse más tarde a la economía y que acabaría siendo uno de los primeros catedráticos universitarios de esta materia en España. Y podría ser esas vidas espectrales porque pudo ser un escritor, que lo fue, pudo ser también un astrónomo, que le encantaba la astronomía y la mecánica celeste, y pudo ser, que también lo fue, un economista. Ortega le preguntaba muchas veces, que eran grandes amigos, y don Valentín acudía a la tertulia de Ortega, señor Álvarez, ¿qué es lo que usted está dejando de ser ahora? Es decir, ¿está dejando de ser escritor? ¿Está dejando de ser economista? ¿Está dejando de ser astrónomo? ¿Qué es lo que usted está dejando de ser ahora? Es decir, un hombre, una persona de una gran inquietud que le costaba, digamos, pues ceñirse solamente a un destino cerrado, sino que estaba y estuvo durante gran parte de su vida abierto a muchas cosas aparentemente distintas. De hecho, cuando va a Madrid a estudiar física, pues Madrid estudia física, también se interesa por la economía y también se interesa por la filosofía. Y entonces decía él que acudía tanto a las clases del viejo premio Nobel José Echegaray, como también a las clases de filosofía de Ortega. Y además tuvo un profesor universitario realmente divertido, realmente ingenioso,
que fue Laureano Díaz Canseco, de quien don Valentín habla muchas veces en las memorias, a quien definía como un Sócrates de café. Era tan ingenioso y tenía tanto sentido del humor este hombre, Laureano Díaz Canseco, que él llevaba a los alumnos por los cafés y paseando por Madrid. Casi nunca los tenía en el aula. Y ya yendo más allá incluso que la institución libre de enseñanza. Bueno, pues ¿saben lo que les decía este señor al alumnado? Le decía, hay dos clases de profesores universitarios. Los que nunca aparecen a dar clase, y es una pena porque son los mejores y los más inteligentes, y los que aparecen a dar clase, que es mejor que se quedaran en casa porque estropean vocaciones y estropean la mentalidad y estropean el conocimiento de los alumnos. Este señor, Laureano Díaz Canseco, cuando en su momento se produjo el golpe de Estado en 1923 de la dictadura de Primo de Rivera, el ministro de Educación de entonces apareció un día por el Ateneo queriendo censurar o cerrar aquello, y este señor le dijo a aquel personaje, se ha hecho usted acreedor a una estatua ecuestre sin jinete. Es decir, además de sentido del humor, también tenía mucha valentía para decir eso a un ministro de aquella dictadura de Primo de Rivera. Bueno, volviendo a Valentín Andrés, cuando en su estancia en Madrid lo que más destaca, digamos, intelectualmente hablando, es su relación con Ortega, de la que también cuenta muchas cosas y algunas de ellas muy divertidas. Cuando acude a las clases de Ortega, en un momento dado que, bueno, Ortega también se familiariza con él, lo conoce no solo como alumno, sino también en las tertulias, Ortega, por lo visto, entre otras cosas, cuando impartía sus clases, una de las actividades que se desarrollaban mucho, que tenían lugar, era mandar a la gente, al alumnado, a un alumno o una alumna, que leyese un texto filosófico clásico. Entonces, en un momento dado, le manda a don Valentín leer a Kant, un texto de Kant, creo que un texto de la crítica de la razón práctica. Entonces, cuando en plena lectura de don Valentín, Ortega le interrumpe, le llama la atención, oiga, lea usted más despacio, haga más las pausas, porque no está usted leyendo a Azorín. Eso es otra de las muchas anécdotas que don Valentín cuenta de Ortega. Y por otra parte, acudía a las tertulias de Ortega y Gasset, ya incluso siendo alumno, y dejó escrito don Valentín algo muy interesante, que es que, según don Valentín, si Ortega hubiera publicado todo o gran parte de lo que decía en las tertulias, sus obras completas, digamos que se hubieran doblado en lo que se refiere a número de páginas y en lo que se refiere también al interés que tenían aquellas cosas que decía. Bueno, hay que tener en cuenta que por aquella tertulia iba Zubiri, iba García Morente, iba María Zambrano, iba Francisco Ayala, iba Unamuno, que según cuentan las malas lenguas, cuando anunciaban que iba Unamuno, Ortega procuraba desaparecer. Y hay una anécdota que cuenta el propio don Valentín, y es que una vez estaban Fernando Vela y Ortega en el despacho del filósofo de Ortega, anuncian que llega Unamuno y Ortega le dice a Fernando Vela, salga usted de aquí porque con el ego de Unamuno aquí no cabemos todos en este despacho. Bueno, igual también se lo podía aplicar a sí mismo, pero bueno. Por otra parte, don Valentín también acude en ese Madrid de plena efervescencia literaria de los años 20 a tertulias como la del Regina, que estaba en la calle Alcalá. Es una de las primeras tertulias literarias del siglo XX, antes que se formase, por ejemplo, la de Valle Inclán o la del propio Gómez de la Serna, que también, como saben, fue una de las del Café Pombo, que también, como saben, fue una de las tertulias más célebres de Madrid. Bueno, pues don Valentín iba al Regina, que iba, entre otros, por ejemplo, Guillermo de Torre, que iba aquel personaje que fue todo un literato y también todo un fascista, Ernesto Jiménez Caballero, e iba también don Manuel Azaña, que por cierto se llevaban todos muy bien en aquella época, muy anterior a que se proclamase la República. Y entonces aquí empieza, a resultas de esta estancia en Madrid, digamos, la faceta literaria de don Valentín. En 1917 publica un libro de poesía que yo creo que habría que volver a leer, que se llama Reflejos, pero toda la crítica, más o menos especializada en el género poético, considera que no es gran cosa. Y el propio don Valentín tampoco estaba muy orgulloso de su único libro, que al menos conocemos, que se llama Reflejos. Pero luego empieza a publicar libros y publica dos novelas, una de ellas, Naufragio en la sombra,
y otra de ellas, Sentimental Dancing. Por cierto, estas dos novelas que publicó don Valentín, una en 1925, la de Sentimental Dancing, y otra en 1930, no volvieron a publicarse jamás, jamás, desde aquellos años. Y son novelas, desde luego, desde mi punto de vista al menos, muy interesantes y de gran mérito. Después de la estancia en Madrid, llega un momento en que se va a París, en teoría, a seguir cursos de astronomía. Pero en esa estancia en París, o el fruto de esa estancia en París cuando regresa, es haber conseguido ganar un concurso internacional de tangos. No el título de astrónomo, aunque la astronomía le gustaba mucho. Y como consecuencia de esta experiencia suya en París, aparte de ese premio del concurso de tangos, escribe la novela Sentimental Dancing, de la que hablaremos enseguida. En el año 1925 escribe esa novela. Bueno, entonces se convierte también en un prosista de categoría. Y además de la novela y de la poesía que se había iniciado, como dije antes, en 1917, publica más tarde una obra de teatro realmente meritoria, realmente interesantísima, que se llama Tararí, en el que se puede perfectamente encasillar esta obra en lo que más tarde se llamaría Teatro del Absurdo. Esta obra de teatro de Valentín Andrés Tararí consiste en, la trama de ella consiste en que se desarrolla en un manicomio y consiste en que al final los locos son los cuerdos y los cuerdos son los locos. Es decir, el personal sanitario acaban siendo los locos y el personal que estaba más o menos ingresado allí por trastornos mentales, pues acaban siendo los cuerdos. Es una historia delirante, divertida y que además tuvo mucho éxito de representaciones y de público. Pero de la estancia en París no solamente se deriva la novela Sentimental Dancing y el concurso de tangos, etcétera, sino también, digamos, el despertar de su pasión hacia la economía. Y ese despertar de su pasión hacia la economía fue, porque vamos a ver, este hombre siempre fue tremendamente disperso, como dije antes, pero siempre fue también, o sea, un lector compulsivo, un lector apasionado que nunca dejó de leer. Entonces, en un momento dado, se encuentra con un libro de Pareto, de un clásico de la economía. Y al encontrarse con este libro de Pareto, lo que hace es apasionarse por la economía. Y como resulta de ese encuentro, que ahí se apasionó por la economía, vendría, digamos, una parte muy importante de su trayectoria, las cuentas, que ya había pasado de los cuentos a las cuentas cuando se dedicó a eso, a estudiar y a enseñar economía. Por otra parte, en esta fecha, ya en 1925, tenemos a todo Valentín Andrés, es decir, al Valentín Andrés que quiso estudiar astronomía y no lo hizo, al Valentín Andrés que quiso estudiar física y algo aprendió, pero tampoco se apasionó por ella, al Valentín Andrés literato, que ya había desarrollado la mayor parte de su carrera literaria, y al Valentín Andrés, que es el germen de sus estudios y su trayectoria económica. En un momento dado, uno de los personajes más ilustres de la intelectualidad asturiana, de aquí, que residió muchísimos años aquí en Gijón, Juan Cueto Alas, hablando de esto, de su estancia en París, escribió también Juan Cueto, hablando de don Valentín: él bailó el primer tango de París, pero también la última danza prima de Grado. Él bailó, repito, el primer tango de París, pero también la última danza prima de Grado. Bueno, vamos a detenernos un momento. Vamos a detenernos un momento a hablar de la novela Sentimental Dancing. El año en que se publica esta novela es enormemente significativo, porque es el año de 1925. ¿Por qué es enormemente significativo este año de 1925? Porque es cuando Ortega publica sus ideas estéticas en dos ensayos que compila en un solo libro, es decir, en el ensayo Ideas sobre la novela y también en el ensayo La desurbanización del arte. Entonces, en este mismo año, don Valentín publica esta novela.
Claro, desconocemos si en el momento en que don Valentín escribió esta novela ya conocía, al menos seguro que por lo menos por las tertulias, lo fundamental sí lo conocía, las ideas de Ortega acerca de la novela, que consideraba Ortega que el género estaba en decadencia, que los únicos escritores de novela clásicos que podían ser leídos ahora en 1925, eran Stendhal y sobre todo Dostoyevsky, que hasta el propio Balzac, según Ortega, cansaba su lectura porque parecía un folletón. Y lo cierto es que, bueno, que Ortega se equivocó de plano, hablando de la muerte de la novela, cuando estaba Proust, cuando estaba Joyce, cuando estaba Faulkner, cuando es el siglo XX, principios del siglo XX, es también una época en que la novela, una novela distinta, desde luego a la novela decimonónica, pero la gran novela también alcanza cuotas muy altas. Pero bueno, en todo caso, sí es cierto que esta novela, Sentimental Dancing, lo importante no es la trama, no es lo dramático, como decía Ortega, en eso lo sigue, y lo importante es, digamos, aquello que Ortega habló, que era obligación de un novelista, dos cosas. Primero, según Ortega, la creación de almas interesantes, es decir, que los personajes tenían que atraer, tenían que enganchar al público lector. Y eso yo creo que lo consigue tanto en el narrador protagonista, que fácilmente se puede identificar con el propio autor, como en su compañera de baile, en su compañera de tangos y sus amistades. Y luego también lo que hablaba Ortega era la huida de todo sentimentalismo. Y en esta novela no hay sentimentalismo, hay nostalgia, porque se sabe, el narrador personaje, que pasa un periodo de tiempo muy corto, que se va a acabar, que no va a tener vuelta atrás, que no va a haber un regreso, que no va a haber nada de eso, pero lo vive con intensidad. Y desde luego en nada se parece al folletón y la extensión de la novela es lo suficientemente corta para que no nos recuerden nada a la novela decimonónica. Y luego, 5 años más tarde, publica otra novela, su otra novela. Y en esta otra novela, Naufragio en la sombra, podemos decir, bueno, resumiendo mucho, primero, el espacio narrativo en muchos momentos puede identificarse con su tierra natal, con Alegrao. Segundo, también es una historia de amor y de desamor muy relacionada con las Asturias de ese momento, de esas primeras décadas del siglo XX. Es decir, las figuras del mundo de los indianos, que como sabemos eran aquellos inmigrantes que habían ido fundamentalmente a Cuba, a México y a Argentina, y que, bueno, traían dinero para Asturias y supusieron la modernidad de Asturias en las inversiones que hicieron. Hay un dato que yo siempre repito porque conviene saberlo, y es que entre el año 1900 y el año 1930, repito, entre el año 1900 y el año 1930, los indianos en Asturias construyeron más escuelas que el Estado. Lo cual es enormemente significativo, a pesar de la mala prensa que tienen los indianos, por ejemplo, en La Regenta, cuando Clarín describe los chalés que hacían en Oviedo, en la Cayuría, etcétera, pero desde luego ese afán de ellos o esa conciencia de ellos de que Asturias necesitaba gente preparada y que esa preparación que ellos no tuvieron cuando marcharon había que procurar darla a la sociedad asturiana, en ese sentido cumplieron. Bueno, pues en esta novela, en Naufragio en la sombra, aparece la figura del indiano, en este caso el amor del personaje del narrador protagonista, que es la hija de un indiano que viene de Estados Unidos, pero que también tiene sus raíces en el mismo grado, en la misma tierra de Valentín Andrés. Es una novela con párrafos de una prosa tremendamente lograda. Cuando, por ejemplo, describe un domingo por la tarde y vemos un carro del país, un carro de aldea, y en ese carro resulta que en ese momento hay una parte en la que le da el sol y otra parte en la que el sol se retiró, que es la sombra, y don Valentín identifica al sol con lo poco que queda de tarde de domingo y la sombra con el adelanto de la tarde del lunes. Es algo muy tierno, muy logrado y tremendamente ingenioso. Y esta novela también pone a Valentín Andrés como uno de los prosistas de vanguardia. Es curioso también, y ya termino con la narrativa de Valentín Andrés, señalar lo siguiente. Primero, lo que dije antes del famoso ensayo de Ortega, Ideas sobre la novela, publicado en 1925. Bueno, pues a raíz de ese ensayo que Ortega publica, hace
o crea Ortega una colección dentro de la revista de Occidente, que no solamente era la revista de la que hablaremos enseguida, sino también una editorial, donde van a publicar los novelistas que siguen las pausas de Ortega. Y esa colección se llama Nova Novorum. Bueno, ahí publica Antonio Espina, ahí publica Benjamín Jarnés, ahí publican unos cuantos prosistas del 27 siguiendo los parámetros de Ortega. Pero don Valentín, ninguna de las dos novelas la publicó en esa colección Nova Novorum de la revista de Occidente. Sin embargo, sí tuvo muchas publicaciones en la propia revista Occidente, digamos, como revista. En este sentido, simplemente un dato que también hay que insistir en él. Ortega no solamente fue un gran filósofo, no solamente fue un gran escritor, no solamente fue el columnista o el colaborador de prensa de opinión más influyente en la historia de España, porque piensen ustedes una cosa, el famoso artículo de Ortega, publicado en noviembre de 1930, que tiene por título, como bien sabemos, De lendas monarquía, ese famoso artículo es el más influyente en la historia de España en el sentido de que colaboró, de que influyó, de que contribuyó decisivamente a un cambio de Estado en España, al cambio de aquella monarquía que se había dejado llevar por la dictadura de Primo de Rivera y por muchos caciquismos, por una república. Y si Ortega publica el error Berenguer, el artículo del error Berenguer, que termina con De lendas monarquía en noviembre de 1930, 2 meses después, en febrero de 1931, se crea la agrupación al servicio de la República, a la que pertenecen Marañón, Machado, nuestro Pérez de Ayala y el propio Ortega, y ya, como saben, 2 meses después llega la República. Bueno, pues ese es el artículo más influyente en la historia política de España, por lo menos en la historia política de la España contemporánea. Y aparte de todo eso, Ortega también es un hombre que tiene un enorme poder en el mundo literario, en el mundo editorial. Pensemos el poder y la difusión que tuvieron, por ejemplo, la famosa colección austral, la difusión que tenía la editorial Espasa-Calpe y la difusión que tuvo todo lo que se publicó alrededor de la revista de Occidente, no solamente de la revista, sino también de las colecciones de esa revista. Y la colección austral fue creada, entre otras cosas, para evitar que se robasen derechos de autor en los países de Hispanoamérica. Pero ahí también estuvo omnipresente la figura de Ortega. O sea que también fue un personaje con un enorme poder en el mundo literario, en el mundo editorial. Bueno, y pasamos al Valentín Andrés, que escribió, se ocupó y sintió como nadie, o por lo menos expresó como nadie, desde mi punto de vista, lo que es el alma asturiana, lo que es Asturias. En su momento, la Caja de Ahorros publicó la obra escogida de Valentín Andrés, donde están la mayor parte de los textos en los que escribió sobre Asturias. A ver, hay un texto suyo en el que habla de las 3 grandes ciudades asturianas. Y ese texto suyo, aparte de dar en el clavo desde mi punto de vista, también nos podría ayudar mucho a enterrar, en lo posible, esos localismos que yo creo que nos hacen sobre todo daño y que no nos hacen ningún bien. Bueno, don Valentín dice en uno de sus textos que Oviedo es el entendimiento, que Gijón es la voluntad y que Avilés es la memoria. Recordamos esto de cuando éramos pequeños, de memoria, entendimiento y voluntad, ¿no? Pues lo aplica perfectamente a lo que es Asturias. El entendimiento de Oviedo, claro, está hablando don Valentín, muy influido por aquel famoso grupo de Oviedo, por la figura de Clarín, por la extensión universitaria, porque Oviedo era en sus tiempos, en su vida, en sus circunstancias, digamos, el mundo universitario por excelencia. Está hablando de Gijón, la voluntad, es decir, el sitio donde está el reloj en marcha, el sitio donde se progresa, el sitio abierto al mundo, el lugar donde el progreso de Asturias va a llegar y va a entrar el progreso a través de Gijón. Y está hablando de Avilés, la memoria. Yo creo sobre todo que habla de la memoria porque ya en aquellos tiempos había un fenómeno que yo creo que se sigue repitiendo ahora. Yo creo que Avilés debe ser el sitio, no solo de Asturias, sino de España, pero por lo menos de Asturias, donde hay más historiadores locales por metro cuadrado.
Entonces, ya en aquel entonces, hasta el propio Palacio Valdés, que como saben era de la Viana, pero no de Avilés, aunque su obra y su vida radicó mucho tiempo en Avilés, hablaba mucho de esta ciudad asturiana. Hay un texto tremendamente poético de don Valentín Andrés, hablando de Oviedo y de la catedral, que desde mi punto de vista, pero bueno, es lo que decía antes el presidente del Ateneo, la incomprensible desmemoria que existe en Asturias, pero si no fuera por esa incomprensible desmemoria, este texto debería estar en muchos sitios públicos de don Valentín Andrés cuando habla del Naranco y de la Catedral de Oviedo. Cuando dice que mucho antes de que la ciudad de Oviedo existiera, ya existía Naranco. Y cuando dice también, o añade también, que, eso lo escribió él, yo no tengo constancia histórica de que sea así, pero al menos poéticamente es muy bello, que las piedras con las que se construyó la Catedral de Oviedo salieron de Naranco. Es decir, que de esa especie de montaña sagrada, de esa especie de montaña previa a la fundación de la ciudad, nació o se sacó el material para el monumento religioso más solemne, más característico, más literario, si pensamos en la regenta que hay en Oviedo. Por otra parte, siguiendo con Valentín Andrés y Asturias, es de los pocos intelectuales en esta época que realmente es consciente de la gran aportación que hicieron los indianos hacia Asturias. También, claro, era economista y conocía muy bien todas las inversiones, aparte de lo que dije antes de las escuelas, que habían hecho los indianos. Por ejemplo, alcantarillaos, por ejemplo, el afán que tuvieron en adelantar o en fomentar todo lo posible el ferrocarril en las localidades más importantes de Asturias y el afán de progreso que supusieron en todo. También la masonería en el sentido de que está omnipresente en el partido político que era entonces de los más importantes de España y que lo fundó un asturiano y concretamente un gijonés, es decir, Melquiades Álvarez, que era el Partido Reformista, que fue el principal vivero de los políticos de la Segunda República y que además aquí en Gijón contaba con un periódico que era, digamos, su voz y su eco, que era el Diario Noroeste, donde empezó a escribir Fernando Vela y gracias a los textos que, por cierto, escribía Fernando Vela en el periódico Noroeste, Ortega en 1914, cuando hace su primer viaje a Asturias, tiene o decide que debe conocer a Fernando Vela porque queda gratamente impresionado por las cosas que escribía Fernando Vela. Entonces, don Valentín también es consciente, digamos, de no solamente el empuje material de los indianos, sino también del empuje intelectual y el empuje político. Hay que pensar también que este partido, el partido de Melquiades Álvarez, hasta la dictadura de Primo de Rivera, estuvo en gran parte financiado también por capital indiano. Y si ustedes hacen memoria o preguntan en sus casas a sus familiares mayores por Melquiades Álvarez, seguramente que muchas personas la recuerdan aquello de mi padre, mi abuelo, mi tía, el antepasado o la antepasada que fuera, era melquiadista. Es decir, el melquiadismo tuvo una fuerza extraordinaria en Asturias y tuvo muchísimo que ver con la República porque fue el principal vivero de la República, apostando por la enseñanza pública, apostando por la institución libre de enseñanza. En él militó Ortega, en él militó Pérez de Ayala, en él militó Manuel Azaña, en él militó, que hablaremos en su momento de él, el veigueño Augusto Barcia, que fue ministro de Exteriores con Azaña, etc. Bueno, pues don Valentín hace un estudio y un ensayo y unos escritos donde hace justicia a la enorme contribución que hicieron los indianos en Asturias. Y, por otra parte, de la misma manera que hablé antes de ese texto tan poético acerca de Oviedo, en el que dice aquello que las piedras de la catedral fueron sacadas del Monte Naranco, también hay otro texto hermoso, muy corto pero hermoso, de Valentín Andrés, hablando de los asturianos en Madrid. Como saben también, y eso la memoria nos lo dice prácticamente a todos los que aquí nos encontramos, en su momento el colectivo profesional de los serenos en Madrid eran en su mayor parte de Asturias y en su mayor parte procedían de Cangas de Narcea. Por cierto, procedían de Cangas de Narcea porque en su momento el conde de Toreno había llevado
a muchos cangueses, no cangueses de la villa esencialmente, sino cangueses del concejo, que saben que es el segundo concejo, Cangas de Narcea, mayor de España, en extensión. Bueno, había llevado a muchos cangueses de serenos a Madrid, siendo ministro y teniendo, como tuvo, evidentemente, muchísimo poder el conde de Torrente. Bueno, pues ese colectivo quedó y estuvo durante mucho tiempo en el siglo XX. Bueno, pues fíjense qué cosa más bonita, qué cosa más sencilla y a la vez más bonita dijo don Valentín acerca de los asturianos en Madrid, de los serenos, que decían: tienen los serenos la llave de los sueños de los madrileños. Un texto muy sencillo, pero a la vez enormemente hermoso. Luego también quiero hablar de el poder intelectual, el prestigio y la importancia que tenía Valentín Andrés Álvarez. A ver, hay un hecho de los muchos que incomprensiblemente se desconocen en Asturias, que les voy a decir ahora. A ver, año 1934, Palacio de Doriga. El Palacio de Doriga, en su momento, perteneció a un aristócrata que era el vizconde del Cerro. Bueno, pues este aristócrata en Montecarlo se arruinó en una partida, en un juego, y allí mismo se suicidó. A resultas de eso, evidentemente, con el suicidio, la familia ya perdió gran parte del patrimonio o vendió parte del patrimonio, y este Palacio de Doriga con sus fincas lo compró un indiano, don Indalecio Corujedo. Otro dato que les doy, como anécdota, pero significativo: uno de los políticos asturianos más conocidos del siglo XX, Indalecio Prieto, se llama Indalecio porque sus padres trabajaban en la Diputación, lo que es ahora el Parlamento, la Junta General del Principado, y tenían mucho afecto a don Indalecio Corujedo, que era diputado regional, y como consecuencia de este afecto, de esta admiración que le tenían, a su hijo le llamaron Indalecio. Bueno, pues, a lo que iba. En 1934, ya antes, don Indalecio Corujedo se había hecho con la propiedad, comprándola, del Palacio de Doriga. Bueno, en la parte de arriba del todo de ese palacio, donde está el billar, en 1934, antes de que estallase la Revolución, claro, ¿quiénes están allí en ese momento? Está el escritor Benjamín Jarnés, director entonces de la colección de biografías de la editorial Espasacalpe. Está don Juan Antonio Cabezas, el gran periodista y escritor don Juan Antonio Cabezas, y está Indalecio Corujedo, el suegro de don Valentín Andrés, y está también el propio don Valentín Andrés. Bueno, pues en esa sala de billar se le encarga a Benjamín Jarnés que escriba la biografía sobre Clarín. Una biografía extraordinaria y a la vez una biografía trágica. ¿Por qué digo trágica? Porque tardó por lo menos 15 años el autor, Juan Antonio Cabezas, en poder tener en sus manos la magnífica biografía que escribió sobre Clarín. Como bien saben, muy poco después, en el 36, estalla la Guerra Civil. En ese momento el libro todavía no se había publicado, porque se lo cargan en el 34, no quiere decir que en el 34 lo tuviese escrito. Luego, todo el transcurso de la guerra, luego es hecho prisionero, es condenado a muerte y tarda muchos años en salir de la cárcel. Es decir, casi 15 años transcurren desde que le encargan que escriba el libro hasta que lo termina. Y ahí, en el Palacio de Doriga, que ya digo, era propiedad de don Indalecio Corujedo, diputado provincial y también melquiadista, estaban Valentín Andrés, Benjamín Jarnés y Juan Antonio Cabezas, donde se encarga la biografía sobre Clarín. Y voy a repetir una opinión que digo muchas veces. Desde mi punto de vista, esta biografía que escribió Juan Antonio Cabezas sobre Clarín es realmente extraordinaria, y desde mi punto de vista, vuelvo a repetirme, pero confío en que alguna vez las cosas queden más o menos grabadas y no se olviden. Yo creo que en esta biografía sobre Clarín se escribe, hasta donde yo conozco, la mejor definición de lo que es la novela La Regenta. Juan Antonio Cabezas dice literalmente, define literalmente La Regenta como: es la Biblia del aburrimiento provinciano. Repito, es la Biblia del aburrimiento provinciano. No se me ocurre, no sé lo que opinarán ustedes, una definición más exacta, más ingeniosa y más afortunada, digamos, en muy pocas palabras.
Entonces, don Valentín, como decía, también es un personaje con mucha influencia y mucho prestigio en el mundo literario español y en el mundo literario asturiano, gracias a que está en prácticamente todas las tertulias. También acudía a la de Valle Inclán, también acudía a la de Gómez de la Serna. De la de Valle Inclán me contó en una ocasión don Valentín Andrés que decía, cuando Pérez de Ayala en 1912 publicó la novela Troteras y Lanzaderas, donde también sale Valle Inclán como Monte Valdés, que es una novela clave de la bohemia madrileña, que decía Valle Inclán que Pérez de Ayala era demasiado inteligente para escribir novelas. Es decir, que era un hombre con muchas digresiones y una novela demasiado intelectual. Bueno, pues acudía a la tertulia de Valle Inclán, acudía también a la tertulia de Gómez de la Serna, y luego todo ese saber, todas esas anécdotas, sabía contarlas don Valentín de forma extraordinaria. Bueno, y voy terminando ya. Llega la posguerra, en su casa de Grao hubo saqueos, en la biblioteca y demás, pasa tiempo en Portugal durante la guerra para evitar tal, bueno, y en su momento se incorpora a la Universidad Española, ya después de la guerra, como profesor de la Facultad de Económicas. Fíjense, hay una anécdota muy poco sospechosa de que no sea verdad, porque la cuenta una persona muy mayor y además una persona muy conservadora, como es, a muchos de ustedes les sonará, el economista Velarde Fuertes, Juan Velarde Fuertes, que es de mi pueblo, no es de mi concejo, es de Salas, que en un momento dado, en una reunión de decanos o de lo que sea, en la Universidad de Madrid, a la que acude don Valentín, como catedrático que era, entre otros muchos catedráticos, don Valentín mira alrededor, que es en el rectorado o en el decanato, esa reunión, no recuerdo exactamente dónde, creo que es en el rectorado, y exige que inmediatamente se incorpore en ese salón el retrato de otro asturiano, de José Gauss, que fue rector de la Universidad de Madrid durante la Guerra Civil, el tiempo que Madrid estuvo en zona republicana. Porque, desde luego, claro, era un exiliado, era un trasterrado, era un izquierdista, y la universidad de entonces supongo que consideraba que era persona non grata o algo así la figura de José Gauss. Pero don Valentín Andrés tuvo la elegancia y yo creo que sobre todo tuvo la valentía de exigir que ese retrato de José Gauss fuese repuesto, y según Velarde Fuertes acabó siendo repuesto, acabó colocándose ese retrato. Bueno, pues ya concluyo. Desde luego estamos hablando, ya digo, de un excelentísimo escritor, de una persona que es la memoria viva de por lo menos las 3 primeras décadas del siglo XX en lo que respecta a la mejor literatura y al mejor pensamiento que se hizo en España, entre otros Amigo de Ortega, y es también uno de los pioneros de los estudios de la economía en España. 2 anécdotas más que ya conté más de una vez. Por ejemplo, y con esas 2 anécdotas concluyo, que para dar idea del prestigio y el poder intelectual que, por así decirlo, tenía don Valentín Andrés Álvarez. En el año 1918, Azaña visita Asturias. Azaña en ese momento no es un político, simplemente es un ateneísta. Y, sobre todo, es el presidente de los tribunales de oposiciones para notarios. Y viene aquí a presidir esas sesiones de oposiciones para notarios. Viene aquí y va, sobre todo, a Oviedo. Bueno, pero sabe de dónde es don Valentín, sabe que don Valentín está en Grau y va a visitar a don Valentín durante su estancia en Oviedo. Y luego, en plena República, García Lorca, con su compañía teatral La Barraca, visita Grau y se representan obras de teatro allí en Grau. La estancia de García Lorca en la villa de Grau la pasa, en gran parte, también en la casa de Valentín Andrés Álvarez. Y, por último, ya tenemos también a un economista que, según el libro que escribió el economista Sánchez Hormigo, que hizo la tesis doctoral sobre don Valentín, a un economista de la generación del 27 y, sobre todo, a un economista muy humanista y muy orteguiano que supo muy bien, digamos, hacer compatibles su pensamiento filosófico con unas teorías sobre la economía, buscando, sin llegar al marxismo en ningún momento, repito, buscando una sociedad más justa, más equitativa y menos desigual. Yo creo que todo lo que dije es más que suficiente, y espero haberlo dicho claro y bien, para que
nos podamos interesar por leer a uno de los grandes literatos asturianos del siglo XX, vergonzosa e incomprensiblemente desconocido. Si quieren comentar o preguntar algo, estoy a su disposición y espero no haberme excedido en el tiempo. Muchas gracias.